introducción para darle paso ya al conversatorio. Hola, muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil les da la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual sobre democracia, derecho y Estado de América Latina en tiempos de post-pandemia COVID-2019, organizado por la Asociación de Estudiantes de la Universidad de la Escuela de Sociología, el Frente Amplio de Sociología y la ACI, Asociación de Ciencias Políticas de América Latina. Recordando siempre, la academia es nuestra carta de presentación, es por eso que se generan este tipo de eventos, tanto para nuestros compañeros como para la ciudadanía en general. El día de hoy, como ya lo mencionó nuestra querida maestra, docente, Coralia, tenemos como invitado especial desde Argentina al doctor Eduardo Rinesi y como moderadora a nuestra querida Coralia Barahona, la cual es miembro y socia de la ACI, y la cual nos va a expresar cuál es la modalidad de este evento. Sin más que decirles, le doy paso a nuestra querida moderadora. Bienvenida Coral y bienvenido Eduardo. Bueno, muchas gracias Kelly. Para mí también es un gusto enorme volver a ver a muchos chicos, verlos interesados. Me parece que estos espacios de discusión y reflexión van a ayudar muchísimo a su proceso de aprendizaje, sobre todo en estos tiempos en que lo virtual se ha convertido en lo normal, en la normalidad, en la cotidianidad, y esta es la mejor forma de encontrarnos, de reencontrarnos, de discutir cosas que son interesantes y nos aportan al desarrollo tanto profesional como personal. Como para hacer una pequeña introducción, quería mencionar que la emergencia sanitaria del COVID en el mundo ha marcado un antes y un después en muchos sentidos. La política y sobre todo la democracia, por supuesto que no ha sido la excepción. Esta pandemia ha evidenciado hoy más que antes una discusión histórica tanto en la sociología como en la ciencia política acerca del papel que juega el Estado en las democracias modernas, al momento de dar respuesta a las demandas sociales, sobre todo. Los conceptos de democracia que se han manejado son tan variados que van desde los mínimos, donde se la reduce a simples elecciones, mientras otros más sustantivos como el de O'Donnell, Sartori, entre otros, la elevan a la garantía de las libertades y de la representación. Esta última es la tan conocida democracia liberal representativa, que ha sido asumida por la mayor parte de países de América Latina. Pero surge una pregunta que es la que esperamos dilucidar, y es ¿qué pasa cuando en momentos de crisis como esta, la demanda hacia la democracia trasciende las dimensiones de libertades y representación? En este sentido, se han abierto prácticamente dos corrientes. Ha sido muy discutido, hemos hablado hasta el cansancio sobre este tema, pero se han abierto prácticamente dos corrientes de análisis bastante interesantes. La una, referente a la demanda de la sociedad de más Estado. La sociedad demanda más Estado para salir de la emergencia, refiriéndose principalmente a la necesidad de mayor y mejores políticas sociales encaminadas a fortalecer las economías, la salud, los derechos, es decir, un Estado más garantista. La otra visión o la otra discusión, en cambio, es una crítica abierta y frontal a los excesos del Estado. Es decir, el Estado, aprovechando los estados de emergencia, endurece la represión, se magnifica el control estatal y por lo tanto hay una limitación de derechos mediante mecanismos, entre comillas, los llamo yo, democráticos, como los estados de excepción, que se van alargando y convirtiéndose en estados permanentes. Para dilucidar algunas de estas dudas y profundizar la reflexión académica sobre todo, esta tarde contamos con un conferencista, como ya lo mencionaron, de altísima relevancia académica. Quiero darle la bienvenida oficial, formal, a Eduardo Rinesi, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Rosario de Argentina, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, es doctor en Filosofía por la Universidad de Sao Paulo de Brasil, director y profesor asociado regular en el área de política del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y, por supuesto, docente de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y del Colegio de Buenos Aires. Sin más preámbulo que e invitando a todos ustedes a aprovechar al máximo esta discusión, a generar preguntas de investigación, preguntas políticas, preguntas que nos ayuden a fortalecer el conocimiento. Le doy paso a Enrique con un abrazo. Bienvenido a Ecuador, Enrique. Gracias por participar con nosotros.
Muchas gracias, Cora, por la bienvenida. No soy Enrique, sin embargo, soy Eduardo. Eduardo, perdón. Pero es el menor de los problemas que tenemos en esta situación, la confusión de los nombres propios. Muchas gracias, Cora, y muchas gracias a los compañeros y a las compañeras que amablemente me cursaron esta invitación. Es una alegría estar conversando con estudiantes, entiendo, y posiblemente colegas, profesores de sociología y de ciencia política, allí de la Universidad de Guayaquil, alrededor de este asunto que titulamos con estas 3 palabritas, sobre las que por supuesto habría muchísimo para conversar. Cora anticipó algunas cosas interesantísimas en su presentación: democracia, derechos y Estado. Me gustaría, en efecto, empezar por esta última palabra, Estado, que es verdad que plantea un conjunto de discusiones extraordinariamente importantes y actuales en el contexto de la pandemia que hoy castiga al mundo entero y nos pone en situación de pensar algunos grandes problemas de la teoría social, de la teoría política, del sentido mismo de la convivencia de los hombres en sociedad. A mí me parece que en relación con la cuestión del Estado empieza a aparecer desde hace un tiempo con la pandemia una convicción ampliamente compartida, una convicción que creo que en todas las zonas del espectro ideológico, con muy poquitas excepciones, en rincones muy acotados del margen derecho y del margen izquierdo de ese espectro, pero de manera general me parece que hay un consenso muy amplio en todo ese espectro en relación con que de esta crisis sanitaria y social que padecemos no habremos de salir sin más Estado. Me parece que por todas partes hay 2 cosas. Por un lado, una comprensión intelectual de que de esta crisis solo se sale con más Estado, con un Estado muy activo, con un Estado muy protagónico, con un Estado muy eficiente, con un Estado muy eficaz, con un Estado en condiciones de resolver los problemas de la crisis sanitaria, con un Estado en condiciones de intervenir desde la perspectiva sanitaria en la vida social, la crisis social y económica, un Estado en condiciones de intervenir para resolver allí las mayores urgencias, un Estado en condiciones de intervenir para evitar los contagios y para controlar, por lo tanto, a las poblaciones, para evitar que los ciudadanos se contagien unos a otros. Quiero decir, me parece que hay una comprensión muy extendida, muy generalizada, muy amplia, de que de esta crisis solo salimos con más Estado, con un Estado más activo, con un Estado más protagónico, con un Estado más eficaz. Dicho eso, me parece que aparecen 2 asuntos muy importantes para pensar. Uno de ellos lo planteaba en su presentación Cora, al otro me gustaría introducirlo porque me parece que es complementario del primero. Hay un primer asunto que es que esta comprensión intelectual, y yo diría más que comprensión intelectual, hay una demanda de Estado por todas partes, en todos los países del mundo, en todas las zonas del espectro ideológico, desde la izquierda hasta la derecha, desde los pobres hasta los ricos, desde los tipos que han perdido el trabajo y necesitan urgentemente la asistencia estatal para comer, hasta los multimillonarios dueños de grandes empresas que empiezan a tener dificultades y que necesitan que el Estado venga a rescatarlos. Los unos y los otros piden más Estado. Ahora bien, dicho eso, es evidente que esa mayor intervención del Estado en la vida social en todos nuestros países puede producirse en sentidos muy diferentes. Puede producirse a favor de los ricos o puede producirse a favor de los pobres. Puede producirse a favor de profundizar las desigualdades o puede producirse a favor de reducir las desigualdades. Puede producirse en un sentido fuertemente autoritario y controlador de las sociedades o puede producirse en un sentido fuertemente democrático y auspiciante de libertades y de derechos, la otra palabrita de nuestro título, democracia, derechos y Estado, ¿no? El Estado puede estar allí muy activamente limitando nuestros derechos, restringiendo nuestros derechos, controlando a las poblaciones, o puede estar
alentando los derechos, promoviendo los derechos, garantizando los derechos, financiando los derechos, porque si hay algo que sabemos bien es que los derechos cuestan dinero, y le cuestan dinero en primer lugar al Estado, que es el que tiene la obligación de promoverlos, de garantizarlos, de sostenerlos, ¿no? Es decir, cuando se pide más Estado, se pide algo sumamente general, y aquel que nos pide más Estado, habría que parar y decirle, pará, está bien, más Estado, pero ¿qué más Estado estás pidiendo? ¿Estás pidiendo un Estado que controle más, que vigile más, que ponga más policías en las calles para evitar que la gente circule a menos de 1,5 metros de su conciudadano? ¿Estás pidiendo estados que le tomen la temperatura a la gente sin que necesariamente la gente sepa que le están tomando la temperatura en los aeropuertos y en las estaciones de metro de todo el mundo, y que después le informe por teléfono a cada persona que viajó en un vagón de metro con otro que tenía más de 38,5, que cuidado, que vaya a hacerse ver, porque resulta que en el vagón de metro en el que viajó fulano de tal, que la noche anterior durmió con menganita de tal, resulta que tenía un primo que tuvo más de 39 grados de fiebre, ¿no? Lo estoy poniendo un poco absurdamente, pero hemos leído sobre la fuerte eficacia que tiene en el control de la transmisión de la pandemia estados que a veces no son guardianes de las libertades y de los derechos, pero que actúan con gran eficacia en el control poblacional, en el control sanitario de las poblaciones, en evitar que la gente se ande contagiando unos a otros, en evitar que la gente ande caminando pegoteada en las calles o en los shoppings de las grandes ciudades. Entonces, cuando pedimos más Estado, podemos estar pidiendo muchas cosas diferentes. En general, el pedido de más Estado que más se escucha es un pedido de un Estado muy activo, es un pedido de un Estado muy ejecutivo, es un pedido, lo digo de este modo, de poder ejecutivo de los Estados, mucho más que un pedido de Estados democráticos. Por eso me parece, por todo lo que nos importa la democracia, por todo lo que nos importa la democracia en América Latina, y por supuesto que no solo en América Latina, que tenemos que ser muy exigentes a la hora de pedir más Estado y más democracia también. Más Estado democráticamente organizado, más Estado democráticamente orientado, más Estado al servicio de la garantía y de la promoción de los dos valores fundamentales con los que asociamos la democracia en nuestras sociedades contemporáneas, que son las libertades y los derechos. Digo a propósito ambas palabras en plural, no la libertad y el derecho, las libertades y los derechos, porque las libertades y los derechos se pueden decir de muchos modos diferentes. No hay una libertad, no hay un derecho, hay muchos modos de pensar la libertad y hay muchos modos de pensar los derechos. En principio, voy a decir esto muy rápido porque el tema nos llevaría muy lejos, pero en principio hay 3 grandes modos de pensar la libertad. Déjenme llamar a uno de esos modos, modo liberal de pensar la libertad, que es el modo de pensar la libertad de los ciudadanos frente a los poderes exteriores a ellos que pueden amenazarlos, que pueden asfixiarlos, que pueden conculcarlos. Es la típica idea liberal de que los ciudadanos no deliberan ni gobiernan, sino a través de sus representantes, siempre y cuando estos representantes, en contrapartida, le garanticen a esos ciudadanos un piso mínimo de libertades con las que no se van a meter. Esa idea de libertad, por supuesto que está muy bien, esa idea de libertad, por supuesto que es muy defendible, esa idea de libertad en América Latina, donde hemos conocido dictaduras muy tremendas, es absolutamente reivindicable, pero por supuesto también que no es la única idea posible de libertad. Junto con esa idea liberal de libertad, yo agregaría una idea que me gusta llamar democrática de libertad, que no es la idea de libertad entendida como las libertades de los ciudadanos frente a los poderes exteriores a ella, a ellos que pueden amenazarla, sino que es la idea de la libertad de esos ciudadanos ¿para qué? Para participar de manera deliberativa y activa en la discusión sobre los asuntos que les conciernen. Quiero decir, si la idea de libertad de los liberales
es una idea negativa de la libertad. La libertad como ese ámbito en el que no deben meterse los poderes invasores del Estado, de la Iglesia, de las corporaciones, de una potencia extranjera, ¿no? La idea de libertad de los demócratas es una idea positiva. Acuérdense los que ya estudiaron estos viejos textos de la teoría política, la distinción entre libertad negativa y libertad positiva, ¿no? Benjamín Constant, en una famosa conferencia de 1819, llamaba a esta última libertad de los antiguos y a la otra libertad de los modernos. A Benjamín Constant evidentemente le gustaba mucho más la de los modernos. No importa cuál nos gusta más a nosotros, ni importa si está bien llamarlas así, de los antiguos a unas y de los modernos a otros. De hecho, son muchas las contemporáneas que promueven diversas formas de participación popular, deliberativa, activa, como dice una filósofa canadiense que a mí me gusta, que se llama Carol Pateman, que tiene un extraordinario sobre estas cuestiones. Participación popular, deliberativa y activa de los ciudadanos en la cosa pública. Un país es más democrático cuando los ciudadanos son más libres de los poderes que pueden oprimirlos y al mismo tiempo son más libres para actuar junto con los otros en el manejo de la cosa pública. Y hay una tercera idea de libertad que a mí me resulta muy interesante y muy importante pensar. Si a la primera la llamé liberal y si a la segunda la llamé democrática, a esta tercera me gustaría llamarla republicana. Republicana en el sentido más fuerte y más propio de la idea de república, de cosa pública. La libertad no entendida ya como una cosa privada de los ciudadanos, no entendida ya como la libertad de los ciudadanos, de los individuos, sino la libertad entendida como una cosa pública, como parte de la cosa pública, de la res pública. La libertad entendida no como libertad de los ciudadanos, sino como libertad colectiva del pueblo, es decir, la libertad entendida como soberanía. Para decirlo rápido, porque sobre cada una de estas tres ideas de libertad uno podría hablar un rato largo, y por supuesto que es un tema que a mí me gusta mucho y me interesa mucho, pero me gustaría dejar planteado apenas que no hay una libertad, que hay por lo menos tres grandes maneras de pensar el problema de la libertad. Una manera liberal de pensar la libertad como libertad negativa de los ciudadanos, una manera democrática de pensar la libertad como libertad positiva de los ciudadanos, y una manera republicana de pensar la libertad como libertad colectiva del pueblo o como soberanía. Pero la democracia no es solamente la preservación, la defensa, la garantía, la promoción de la libertad o de las libertades, sino también la promoción y la garantía de los derechos, que también digo en plural, no solamente porque hay muchos derechos, decimos que es un derecho de los ciudadanos la educación, decimos que es un derecho de los ciudadanos la salud, decimos que es un derecho de los ciudadanos la identidad, la vida, circular libremente por las calles de su país. Todos esos son derechos que los ciudadanos tienen, pero también digo en plural derechos, porque los derechos pueden ser tanto derechos individuales de los ciudadanos como ellos también derechos colectivos del pueblo. Es muy interesante pensar esta idea sobre la que la teoría jurídica y el pensamiento político sobre el derecho está avanzando mucho en los últimos años, entre otras cosas gracias a interesantes desarrollos producidos en América Latina, en experiencias políticas que no están tan lejanas en el tiempo, que cubren los primeros lustros de este siglo XXI en toda la región y que permitieron pensar una gran cantidad de posibilidades como derechos colectivos de los pueblos. Son los pueblos y no solo los ciudadanos los que tienen derecho a que sus ciudadanos estén sanos. Son los pueblos y no solamente los ciudadanos los que tienen un derecho a usufructuar el trabajo de las instituciones educativas de todos los niveles, incluido el universitario, ¿no? Como derecho colectivo, como derecho general. Siempre recuerdo esa importantísima declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias en el año 2008, que establece en el comienzo mismo de esa declaración fundamental que la educación superior es un derecho humano universal. Y siempre me gusta agregar,
no solo de los individuos, no solo de los ciudadanos que tienen que tener el derecho promovido y garantizado por el Estado de ir a la universidad, de hacer estudios universitarios, sino también de los pueblos que tienen derecho a que la universidad les provea de los profesionales que esos pueblos necesitan, de los conocimientos que esos pueblos necesitan, de los trabajos de articulación entre universidad y organizaciones sociales e instituciones estatales que ese pueblo necesita. Entonces, resumo y digo, la democracia como un tipo de gobierno, como un tipo de organización política, como un tipo de régimen, como un tipo de modo de vida que garantiza todas las libertades de los ciudadanos y del pueblo y los derechos tanto individuales como colectivos, gracias a un Estado activo y democráticamente organizado. La pandemia nos ha puesto frente a la demanda de más Estado. Es muy necesario que insistamos en que ese Estado no puede ser un Estado autoritario, no puede ser un Estado que solamente nos controle, no puede ser un Estado que solamente nos vigile, no puede ser un Estado que solamente nos tome la temperatura, incluso sin avisarnos que nos la está tomando. No digo que estas cosas no deban ocurrir, no digo que estas cosas no sean políticas sanitarias, incluso festejables, celebrables en ciertas circunstancias, y al fin y al cabo la vacunación obligatoria, que ha sido motivo de muchas discusiones, con muchos liberales muy estrictos que dicen, ¿por qué el Estado me va a obligar a vacunarme si yo no quiero vacunarme? Bueno, eso es una interesantísima discusión. El Estado puede y posiblemente debe obligarnos a un montón de cosas, pero debe hacerlo garantizando muy estrictamente un conjunto creciente, no mínimo, creciente de libertades y de derechos si queremos que nuestras sociedades sean cada vez más democráticas. La segunda cuestión que plantea el problema del Estado en este contexto de pandemia que tenemos, me gustaría enunciarla del siguiente modo, como un problema o como una tensión que nos está haciendo pensar mucho y que yo creo que nos obliga a nosotros en el campo de nuestras ciencias sociales y humanas, en nuestras universidades, a volver a tomar algunos viejos conceptos del pensamiento social y del pensamiento político para pensarlo en nuestras nuevas circunstancias que atravesamos. La tensión es evidente y se ha señalado muchas veces. Pedimos más Estado, reclamamos más Estado, le exigimos que sea eficiente al gobierno de nuestros estados para lidiar con un problema que evidentemente no tiene las dimensiones que abarcan nuestros estados. Estamos ante un problema planetario, estamos ante un problema mundial y estamos combatiendo ese problema mundial pidiéndole a estados nacionales que tienen soberanías nacionales, que tienen leyes nacionales, que mandan sobre los ciudadanos de sus naciones, no de la nación vecina ni de la nación de más allá. Entonces tenemos instrumentos particulares, muy geográficamente localizados, que son los estados-nación, para dar cuenta y para tratar de resolver un problema que los excede por 4 costados, un problema mundial, un problema que es universal. Y un problema, me gustaría decir esto, que es necesario que podamos identificar bien. Y me gustaría acá decirlo de un modo un poquito provocador también, para ir rápido y no perder mucho tiempo y llegar a los asuntos que me interesa considerar antes de, supongo, interrumpir y que haya un intercambio de preguntas y respuestas. No sé cómo los compañeros organizadores han pensado este asunto, pero me gustaría no ser el único que hable. Como sea, me gustaría decir que el problema que tenemos no es el bicho que nos está enfermando de a millones y nos está matando masivamente en el mundo entero. Ese no es el problema que tenemos. Ese es el síntoma o la consecuencia de un problema muy grave que tenemos, que igual que el bicho que está atravesando las fronteras de un lado para otro sin pedir permiso, porque el bicho no usa pasaporte, porque el bicho no responde a los estados nacionales, porque el bicho no tiene leyes nacionales a las que atenerse, viene pegado en la saliva, viene pegado en la ropa, cruza las fronteras con una facilidad increíble, no debe haber a esta altura país del mundo
y si hay, serán algunos muy poquitos donde el bicho no haya entrado ya y no esté produciendo estragos. Es decir, el bicho pasa las fronteras con una facilidad extraordinaria y lo estamos combatiendo con instrumentos tales que tienen al interior de esas fronteras que los bichos pasan de un lado para otro con toda tranquilidad. Pero tanto como es dicho, que es la consecuencia del problema y no el problema, pasa las fronteras de un lado para otro, también excede el alcance de lo que pueden hacer los gobiernos de los Estados-nación, la causa del problema. Y la causa del problema es fundamental, y a la causa del problema la conocemos. Y sobre la causa del problema nos están informando y nos están diciendo cosas importantísimas, y están escribiendo papers, y están escribiendo artículos, y están escribiendo libros, tipos que saben muchísimo. Las causas, no solamente del COVID-19, no solamente de esta gripe que es el coronavirus que tenemos ahora, sino antes de esta de la gripe aviar, y antes de la gripe aviar de la gripe porcina, y antes de la gripe porcina de la gripe de los ratones, no sé cuánto, ya me olvidé hasta en qué orden vinieron. Pero los que no son tan jóvenes que estén aquí presentes deben recordar en la experiencia de las últimas 2 décadas nomás, 4 o 5 de estas plagas mundiales que tienen todas las mismas características, que son todas enfermedades respiratorias, que son todas transmitidas por animales y que son todas, esta es la más grave que nos ha tocado, de las últimas 2 décadas es sin duda la más grave que nos ha tocado, pero es también sin duda menos grave las que nos va a tocar dentro de 6 o 7 años si algo muy fundamental no hacemos respecto a las causas que provocan estas epidemias a repetición, que todos los tipos y las tipas que saben nos dicen que son los desequilibrios ecológicos que son resultado del modo en que la humanidad está produciendo sus alimentos. Sobre todo sus animales y el forraje para sus animales. La soja y todas esas cosas que obliga a deforestar hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas en el Amazonas, en África, en el sudeste asiático, por todas partes la humanidad está deforestando para producir granos que comen los chanchos que los hombres nos comemos después. Eso produce unos desequilibrios ecológicos que producen después desequilibrios en los virus que viven o en las ratas, o en los chanchos, o en los pollos, o en los murciélagos, o en algún otro animal que será el próximo. El coronavirus no es el problema que tenemos, es el síntoma del problema que tenemos, que ya se expresó en las últimas 2 décadas, en unos cuantos síntomas previos, y cada vez que uno de ellos aparece, estamos en manos de los expertos que saben cómo hacer para no contagiarnos, y por suerte los tenemos, que asesoran a nuestros gobiernos y les dicen cómo detener los contagios, por suerte que los tenemos, que trabajan para la gran industria farmacológica multinacional que se está frotando las manos con las ganancias extraordinarias que va a ser vendiéndonos la bendita vacuna que a esta hora, mientras nosotros estamos hablando, ellos están fabricando. Por suerte tendremos la vacuna, pero está claro que esa vacuna no resuelve el problema. Esa vacuna, en el mejor de los casos, resolverá para quienes podamos pagarla o para quienes vivamos en países cuyos estados tengan gobiernos que crean que la salud de su población es un derecho humano que hay que garantizar. A nosotros esa vacuna nos va a salvar la vida. Y esa vacuna se va a producir, no sé si en octubre, si en diciembre, si en febrero, se va a producir y ustedes y yo nos vamos a poder vacunar. Pero está claro que esa no es la solución al problema, por lo mismo que está claro que el problema no es el coronavirus. La industria farmacológica del mundo se va a seguir haciendo multimillonaria, vendiéndonos la vacuna contra el COVID-19, mientras en el mundo entero se incuba el COVID-25, no porque alguien sea malvado, no porque una industria maliciosa lo esté probando para contagiar. No, creo que la causa es mucho más simple, porque estamos trastocando los equilibrios ecológicos del planeta y eso necesariamente impacta o sobre las ratas, o sobre los murciélagos, o sobre los pollos, o sobre los chanchos,
con los que tenemos todo tipo de interacciones y por lo tanto más temprano que tarde afecta a la salud humana también. Esto es muy importante y sobre esto sabemos mucho. Las universidades saben mucho, los científicos del mundo saben mucho y nos lo están informando, nos lo están haciendo saber, lo están escribiendo en forma de papers, de artículos y de libros. En mi país, en la Argentina, pero tenemos un presidente que a mí quiero decirles que me gusta mucho, que estrenamos presidente a fin del año pasado, después de un ciclo neoliberal verdaderamente espantoso que hizo desastres en este país durante 4 años. Tenemos un presidente que tan pronto como asumió le tocó esta emergencia sanitaria y casi no habla de otra cosa que de esta pandemia, que evidentemente no era el tema sobre el que tenía previsto hablar, ni es el tema que ostensiblemente más le entusiasma, pero es el tema sobre el que está obligado a hablar todo el tiempo. Y todo el tiempo cuando habla sobre esta pandemia que tiene la obligación de contribuir a enfrentar, dice, yo estoy haciendo lo que los que saben me dicen que hay que hacer. Y en efecto, a toda hora en la televisión argentina, me imagino que en la televisión ecuatoriana también, hay algún infectólogo, hay algún especialista en epidemias, hay algún médico sanitarista explicando sobre curvas, sobre picos de curvas, sobre valles de las curvas. Sabemos un montón sobre curvas, sobre cómo aplanar las curvas, sobre cómo achatar las curvas, sobre cuándo las curvas encuentran su pico máximo y todo lo demás. Y está muy bien. Y yo todos los días agradezco que el presidente de mi país haga lo que los que saben le dicen lo que tienen que hacer. Pero quisiera advertir que los que saben lo que hay que hacer y se lo dicen al oído al presidente de mi país, cosas de las que yo me alegro mucho y cosas por las que felicito mucho al presidente de mi país, son los que saben cómo hacer para que no nos muramos muchos con esta epidemia de COVID-19. Pero hay también un montón de otros tipos y tipas que saben no cómo hacer para que no nos contagiemos mucho de COVID-19, sobre lo que a lo mejor no saben nada. Entonces uno entiende que en la emergencia el presidente consulta a los que saben cómo hacer para que no nos moramos mañana. Pero al mismo tiempo tenemos que escuchar a los tipos que nos están diciendo, miren, este no es el problema, este es el síntoma o la consecuencia de un problema gravísimo que excede lo que puede hacer cualquier presidente, que excede lo que puede hacer el gobierno de cualquier estado, y que es el modo en que la humanidad está produciendo su alimento. Los chanchos que se comen y los granos que se comen esos chanchos. Si algo muy fundamental no cambia en el modo en que la humanidad produce su alimento, podremos superar el COVID-19. La industria farmacológica del mundo se seguirá haciendo requete millonaria vendiéndonos la vacuna contra el COVID-19 y empezará a hacer la vacuna contra el COVID-25 que nos va a matar más que el COVID-19, que nos va a encerrar en nuestras casas durante más meses que el COVID-19, porque la cosa parece ser cada vez peor. Dije a propósito una palabrita sobre la que quisiera detenerme ya medio para terminar, no sé cuántos minutos está previsto, pero en todo caso yo voy a cortar dentro de 10 o 15 minutos para dar lugar, si es posible, a algún intercambio. Dije la palabra humanidad. A mí me parece que esta palabra es una palabra sobre la que hoy tenemos mucho para pensar. Y es una palabra sobre la que en general la verdad es que no pensamos mucho, porque nuestra vida colectiva suele estar organizada a escala de los estados-naciones que tenemos. Nos sentimos ciudadanos de nuestros estados-nación. Si alguien me pregunta a mí, ¿vos qué sos? Yo a lo mejor lo pienso un poquito, pero me parece que bastante rápido digo, soy argentino. Y si a ustedes le preguntan, ¿vos qué sos? Seguramente dicen bastante rápido, yo soy ecuatoriano. Es raro que digamos que pertenecemos a una unidad mucho mayor, mucho más abarcadora que lo que definen los límites soberanos de los estados-naciones de los que somos ciudadanos. Ahora, me parece que una de las cosas interesantes que tiene esta emergencia sanitaria y social planetaria que vivimos es que nos hace dar cuenta de un modo muy manifiesto, de un modo muy ostensible, de un modo muy evidente, que el gran sujeto colectivo al que pertenecemos, el gran sujeto integrado por millones y millones y millones de hombres y mujeres
a los que somos iguales no son las ciudadanías de nuestros países, sino la humanidad en su conjunto. A mí me parece que hay algo importante que está pasando, que es nuestra capacidad y casi el carácter inevitable que tiene nuestra posibilidad de identificarnos y de descubrir lo idéntico que somos a hombres y mujeres que están lejísimos de nosotros, a hombres y mujeres con los que nunca habíamos pensado que íbamos a tener que pensar, a hombres y mujeres que viven en las antípodas de nuestro país en el planeta. Cuando uno ve en los noticieros de la noche, en la televisión, las imágenes de hospitales en qué sé yo dónde decirles, en Corea, las imágenes de fosas comunes en los Estados Unidos, las imágenes de gente enferma en Sudáfrica, las imágenes de médicos sanitaristas en México, uno dice, somos esencialmente iguales a esos hombres y mujeres que en Asia, en África, en la potencia más rica de la Tierra o en los países más cercanos al nuestro, estamos afectados por el mismo bicho, estamos teniendo por nuestra misma vida, estamos contagiándonos del mismo modo. Hay algo interesante allí. Es como si la pandemia nos hiciera comprender a todos el carácter idénticamente frágil y precario que tienen nuestras vidas. Lo digo a propósito con estos dos adjetivos, frágil y precario, que me conducen a los títulos de dos libros extraordinarios de dos filósofas norteamericanas que a mí me gustan mucho. Una se llama Judith Butler, que escribió un libro extraordinario llamado Vida Precaria. La otra se llama Martha Nussbaum, que escribió otro libro descomunal, formidable, que se llama La fragilidad del bien. El tema tanto de Nussbaum como de Butler es el tema de la fragilidad, de la precariedad de la condición humana, de la vida de los hombres y mujeres y de la vida de los pueblos. Y es en las grandes catástrofes cuando comprendemos esa fragilidad. Judith Butler escribió un libro extraordinario que se llama, como digo, Vida Precaria, pocos meses después de que se le cayó casi literalmente en la cabeza las dos torres gemelas en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2001. Y Judith Butler dice, ese día los ciudadanos y las ciudadanas norteamericanos tuvimos la posibilidad de entender que hay algo que nos hace idénticos al último de los pobres asiáticos, al último de los pobres africanos o sudamericanos que nos hemos acostumbrado a naturalizar que son gente que se muere en cualquier momento, que se mueren de sida, que se mueren de hambre, que se les mueren por bombas que se les caen sobre la cabeza, porque son pueblos de existencias precarias. Y es de aquí que nosotros, los ciudadanos de la mayor potencia de la Tierra, un día nos despertamos y sin decir agua va, vinieron dos aviones y nos tiraron en la cabeza, dos edificios con 5.000 tipos adentro que se murieron, que habían ido a laburar esa mañana pensando que volvían a la hora del té y se murieron. A nosotros también nos puede pasar, dice Judith Butler, y la comprensión de que a nosotros también nos puede pasar, la comprensión de que nosotros también vivimos de prestado, la comprensión de que nosotros también vivimos hasta que los dioses se cansen, y como dice el dios Poseidón al final de la pieza que a mí me gusta mucho, que es la versión que escribe Sartre de las Troyanas de Eurípides, donde Poseidón termina diciendo, al final reventaréis todos. Cuando a nosotros los dioses se nos ocurra, todos ustedes, hombres y mujeres, hombrecitos y mujercitas que están por ahí abajo en la tierra haciendo sus pobres viditas humanas, reventaréis. Pues bien, vivimos de prestado mientras a los dioses se les ocurre que sigamos viviendo. Cuando a los dioses, que pueden asumir la forma de un avión que se estrella sobre un edificio, que pueden asumir la forma de una peste, que pueden asumir la forma del COVID-19 o que pueden asumir las formas más diversas, se les ocurra, todas nuestras vidas son igualmente frágiles y precarias. Y comprender que nuestra preocupación es la misma que la de un tipo que a esta misma hora está pensando en estas cosas en Nueva Delhi, o que una tipa que a esta misma hora está pensando en estas cosas
en Alaska, nos tiene que obligar a pensar en ese sujeto colectivo en el que pensamos poco en general. Porque vuelvo a decir, cuando nos pensamos políticamente, nos pensamos como miembros de Estados-nación, no como miembros de la humanidad. La humanidad es una idea filosófica más que política. Es un ideal, es un sueño. Si alguien dice yo pertenezco a la humanidad, los amigos lo miran como diciendo qué rico, qué lindo, qué tipo idealista, qué tipo filosófico, la humanidad, ¿no? La humanidad es un concepto de la filosofía. La ciudadanía es un concepto de la política. Y no está ni bien ni mal que sea así. En efecto, cuando pensamos en política, nos pensamos como ciudadanos de un Estado-nación. Cuando pensamos filosóficamente, nos podemos pensar como seres humanos, que compartimos nuestra humanidad con muchos millones de otros seres humanos. Ahora, las catástrofes como la de septiembre del 2001 en Nueva York, las catástrofes como la del COVID-19 hoy, nos hacen comprender esa fragilidad común que nos une a todos los otros hombres y mujeres del mundo. Nos hace comprender lo que un filósofo muy interesante que se llamaba Emmanuel Levinas llamaba ese tenue nosotros humano, ese tenue lazo que nos une con todos los otros hombres y mujeres y que nos permite decir que formamos parte de una cosa que hoy ya no es un concepto puramente filosófico, idealista, romántico o soñador. Hoy la humanidad es un imperativo político. Constituir la humanidad y darle una voz en este contexto es un imperativo político. Porque los gobiernos de los estados no tienen ninguno de ellos, ni siquiera el gobierno del estado de la nación más rica de la tierra, que además no quiere. Pero pongamos que quisiera, pongamos que tuviera un gobierno de izquierda, pongamos que tuviera un gobierno que quisiera cambiar las cosas, no podría ni siquiera el gobierno del estado más poderoso de la tierra hacer las decisiones que hoy se toman en el mundo entero respecto a cuántos miles de hectáreas el año que viene se desmalezan en el Amazonas, o se desmalezan en África, o se desmalezan en no sé qué otro lugar. ¿Dónde se toman esas decisiones? ¿Quién toma esas decisiones? ¿En qué hotel de 7 estrellas en el aeropuerto de qué capital del mundo se toman esas decisiones? ¿En qué meeting de Zoom como este, en computadoras posiblemente mucho más caras que las que tenemos nosotros, se toman las decisiones sobre cómo seguir destruyendo las condiciones mismas para la vida humana en el planeta? Los tipos y las tipas que toman esas decisiones y que no sabemos muy bien quiénes son. Lo intuimos, sabemos que son los gerentes de los grandes fondos de inversión del planeta, sabemos que son los dueños del capital, pero a esos tipos no los podemos combatir desde el gobierno de la República del Ecuador, desde el gobierno de la República Argentina, ni desde ningún gobierno de ningún país de la Tierra, porque esos tipos solo se los puede combatir si le damos a la humanidad entendida como sujeto colectivo, no filosófico, sino político, una capacidad para actuar en defensa de sus propios intereses, en defensa de sus propias libertades, en defensa de sus propios derechos. Por lo tanto, creo que hoy es un imperativo político la constitución misma de este sujeto colectivo al que estoy llamando con esta palabra un poco pomposa, pero que la urgencia de la situación reclama humanidad. ¿Cómo constituimos a la humanidad como sujeto político? ¿Cómo le damos una voz a la humanidad como sujeto político? ¿Cómo mantenemos informado a ese sujeto de miles de millones de personas a las que le estamos dando el nombre de humanidad para que puedan tomar las decisiones adecuadas sobre su propia existencia colectiva? Un filósofo alemán que a mí me gusta mucho y que creo que ustedes conocen, que se llama Jürgen Habermas, escribió en un librito extraordinario que se llama Ciencia y Técnica como Ideología, que un país democrático es un país que promueve una fuerte discusión, una fuerte conversación entre tres vértices de un triángulo. Un vértice que es el de los que pueden, el del gobierno que toma las decisiones sobre la vida colectiva de la sociedad. Otro vértice que es el de los que saben, los científicos, los tecnólogos, los universitarios, los que estudian los problemas que tiene esa comunidad. Y otro vértice,
que Habermas llama con una vieja expresión la opinión pública, es decir, el pueblo como conjunto de ciudadanos activos, informados, democráticamente organizados y produciendo una opinión que tiene que poder incidir y al mismo tiempo ser influenciada por los que saben y que tiene que poder influir y ser tenida en cuenta por los que pueden. Si el gobierno, los que saben y el pueblo dialogan entre sí, ahí tenemos, dice Habermas, una sociedad democrática. Lo que yo pienso, lo que estoy pensando mucho en estos días es, ¿qué pasa cuando los problemas que tenemos no los tenemos ya a la escala muy acotada de un Estado nacional, que tiene un gobierno, que tiene su sistema de universidades, que tiene a su ciudadanía? ¿Qué pasa cuando el problema no es de una ciudadanía, sino de la humanidad en su conjunto? ¿Qué pasa cuando la humanidad es atacada por un bicho que es el síntoma de un problema que esa humanidad tiene? Que es el modo en que la humanidad, no porque lo haya decidido, sino porque un reducido grupo de personas lo decidió por ella, produce sus alimentos y destruye sus condiciones colectivas de vida. ¿Qué pasa cuando tenemos que pasar de la escala nacional a la escala planetaria para pensar estos problemas? Tenemos que construir una opinión pública que ya no sea la de un país, que ya sea la de la suma de los países. Tenemos que construir los que saben, que no puede ser el sistema universitario del Ecuador, o el sistema universitario de la Argentina, o el sistema universitario de tal o cual otro país, que tiene que ser un sistema integrado de saberes que dialoguen entre sí en una tarea que los universitarios tenemos la obligación de llevar adelante. Déjenme terminar con una reflexión sobre la universidad, que es el lugar donde estamos, que es el lugar donde nos importa estar, que es el lugar al que le dedicamos nuestras mejores horas y nuestras mayores preocupaciones, y déjenme decir una palabra sobre América Latina. La universidad es una institución que tiene en su propio nombre una apuesta por lo universal. A la universidad nada de lo humano le debe ser ajeno. Ninguno de los conocimientos humanos debe ser ajeno. Y ninguno de los seres humanos les debe ser ajeno. Por supuesto que una universidad se debe centralmente a su territorio. Por supuesto que la Universidad de Guayaquil debe pensar en primer lugar y en su lugar más inmediato en el pueblo de Guayaquil. Quizás en segundo lugar en el pueblo del Ecuador. Pero una universidad no es una universidad si no piensa en el universo, en la universalidad de los seres, en la universalidad de los países, en el carácter universal que tiene este sujeto del que estamos hablando y del que llamamos humanidad, ¿no? Me parece que tenemos que caminar y que las universidades tienen una gran responsabilidad en ayudarnos a caminar en el sentido de constituir como sujeto político democráticamente organizado a ese sujeto enorme. Me doy perfecta cuenta de la desmesura de lo que estoy diciendo. Me doy perfecta cuenta de la ambición enorme que tiene lo que digo. Pero lo que estoy diciendo también es el problema que tenemos, que no es el COVID-19, es el modo en que la humanidad está destruyendo sus propias condiciones de vida en el planeta. La enormidad del problema que tenemos requiere la constitución como sujeto colectivo para enfrentar ese problema de la humanidad hacia la que tenemos que caminar. Y las universidades son un camino para ayudarnos a la construcción de ese sujeto colectivo. No lo podemos hacer desde la Universidad de Guayaquil. No lo podemos hacer desde mi querida Universidad Nacional de General Sarmiento, de la que soy investigador y docente. Lo tenemos que hacer en un diálogo entre las universidades, que debe ser un camino hacia el diálogo entre los pueblos. En América Latina, y ahora sí termino, vi mientras yo hablaba que aparecían algunas preguntas. Discúlpenme, la verdad que entre que soy medio ciego y no veo bien la pantalla y que no puedo hablar y leer al mismo tiempo, no presté atención y no fui respondiendo a las preguntas que aparecieron, pero ahora yo me detengo para que ustedes me las puedan hacer. Pero déjenme terminar diciendo esto. En América Latina hay una larga tradición, hay una larga vocación de integración regional de nuestros países y de las universidades de nuestros países.
La universidad tiene una responsabilidad importante en hacer posible una integración efectiva de nuestros pueblos, no pasando por encima de nuestros estados-nación, no queriendo sepultar la experiencia fundamental de los estados-nación. Necesitamos a nuestros estados-nación. Yo creo que tenemos que caminar hacia la construcción de un humanismo cosmopolita en el mundo, en el planeta, a través, por la vía, por el camino, por el puente que representan los estados-nación que tenemos. Y que las universidades deben ser la herramienta que nos permita hacer ese camino. Tenemos que integrar más nuestras universidades. Tenemos que integrar más nuestros sistemas universitarios. En América Latina eso ocurrió a comienzos del siglo XIX en la gran generación de los universitarios independentistas que formaron parte fundamental de la militancia emancipatoria de los años 1810, 1815, 1820. Salieron de la universidad nuestros próceres de independencia que pensaron una América Latina unida contra el colonialismo español. Salieron de la universidad los pensadores que después, en las primeras décadas del siglo XX, hijos de la reforma universitaria que se produjo en Córdoba en 1918 y que después transitó por toda América Latina con fortísimas consecuencias en Perú, en México, en Cuba. La reforma universitaria del 18 tenía una fortísima vocación latinoamericanista, una fortísima vocación por la integración de las universidades del continente y de los pueblos del continente. Yo creo que no es una tarea imposible tratar de avanzar hacia una América Latina integrada, unida, democrática, no sin estados nacionales, con estados nacionales que apunten hacia esa integración, que sean un camino y un instrumento para esa integración. Y una América Latina integrada, unida, con estados que no nos controlen, sino que nos cuiden, con estados democráticos, con universidades que no estén encerradas en una lógica academicista que a veces les impide pensar los grandes problemas de los pueblos, sino que se esmeren en pensar los grandes problemas colectivos. Una América Latina con esos estados, con esos sistemas universitarios, con esos pueblos integrados, puede ser un camino hacia la construcción de este sujeto colectivo al que estoy llamando un poco pomposamente humanidad. Pero la pomposidad de ese nombre es hija de la urgencia, de la emergencia que tenemos. Si no fuera la humanidad la que está en peligro, es posible que no estaríamos pensando en la humanidad y estuviéramos pensando en cómo la constituimos como sujeto político. Estamos obligados a pensar eso porque es la humanidad misma la que está amenazada. Y las universidades, en cuyo mismo nombre está la apuesta por lo universal que nos conduce a pensar el problema de la humanidad como sujeto colectivo, tenemos una responsabilidad en esta hora. Bueno, muchas gracias. Para mí fue un placer, pero me gustaría, si es que tenemos unos minutitos, que pudiéramos conversar un poco. No sé, Cora, cómo lo han pensado ustedes. Eduardo, me parece fantástico lo que abordaste. Creo que con la introducción nos queda clarísimos varios de los puntos que habíamos quedado como para pensarlos, para profundizarlos. Y sobre todo me gustó muchísimo el enfoque humanista que le diste al tema. El enfoque humanista que le diste al tema de pensar estas pandemias, de pensar la democracia con más humanidad, ¿no? Y justamente algunos de los estudiantes que están participando en esta conferencia fueron alumnos míos de Teoría Política Moderna, donde abordamos una serie de cosas sobre teoría de la democracia. Y para terminar el curso yo les mencionaba que el tema de la democracia es un tema no acabado, es un tema inconcluso. La democracia no tiene un concepto único como en otros casos. La democracia se la va construyendo y se la va criticando y se la va reformando, y sobre todo en países como el nuestro, como América Latina en general, países tan diversos, riquísimos en cultura, en etnias, en un montón de cosas donde un solo concepto de democracia no calzaría. Y me parece importante también recalcar, como para dar paso a las preguntas, de que es importante que las universidades, y por eso yo felicito muchísimo a la Asociación de Escuela de Sociología por estas iniciativas, por estos procesos que están realizando, por estos ciclos de conferencias que aportan muchísimo,
que la universidad debe ser la constructora de la nueva cultura política de los estados. El problema de nuestros estados es esas culturas políticas, para decir un término, súbditas, que únicamente esperan del poder político, que piden más Estado, que el Estado lo haga todo. Pero nuestra cultura política debe trascender, debe avanzar, debemos ser culturas políticas, como tú dijiste, participativas, deliberativas, que pidan más Estado, pero que pidan del Estado lo que realmente necesita la sociedad, que conozcan sus sociedades a fondo. Y en eso los sociólogos tienen un gran trabajo, tienen un montón de tela por cortar. Los sociólogos tienen más que ellos para identificar los problemas sociales, para profundizar las reflexiones sobre esta nueva sociedad, sobre esta nueva modernidad. Entonces, ha sido riquísima la charla que hemos tenido contigo, Eduardo. Me parece fantástico, me parece que aporta un montón, que los chicos estuvieron conectados porque la gente ha estudiado esos conceptos, ha leído muchísimo al respecto y creo que tú los conectaste sobre todo con el tema de la humanidad, que a veces a los académicos se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida, a veces pensamos la política muy fría, muy dura, tomas de decisiones, los políticos malos o buenos, pero se nos olvida ese otro espacio que los políticos y los ciudadanos somos seres humanos y que la construcción de una mejor democracia depende también de la humanidad que pongamos a estos procesos. Bueno, aquí tengo una pregunta que te están haciendo, viene de Armando Plúas, y dice, ¿en qué manera la política está ligada a la humanidad o realmente no lo está? Mire, la pregunta, justamente, Eduardo, te doy paso para que le respondas a Armando. Ahí está. Yo traté de decir algo sobre eso teniendo en mente, cuando se los decía, un lindísimo texto de una filósofa alemana, judía alemana, que vivió muchos años, como ustedes saben, en Estados Unidos, llamada Hannah Arendt. Un hermoso texto de Hannah Arendt sobre uno de sus grandes maestros, Karl Jaspers, que está en un libro hermosísimo que se llama Hombres en tiempos de oscuridad. Les recomiendo mucho ese libro, es un precioso libro de discusión política, digamos, en torno a un conjunto de personalidades de la historia del pensamiento occidental. Y lo que dice Arendt en esa conversación con Jasper, con ese homenaje a Jasper, tiene que ver exactamente con la pregunta que me formula alguno de los compañeros. En principio, la política no tiene que ver con la humanidad. En principio, la política tiene que ver con la polis. En principio, la política tiene que ver con nuestras organizaciones institucionales. En la modernidad, esas organizaciones institucionales son los estados-nación. La política es la política ecuatoriana, o es la política brasileña, o es la política argentina, o es la política inglesa. La política mira la organización institucional que se dan los pueblos para su vida en común, y es raro que mire, sino como a un otro amenazante o eventualmente aliado o lo que fuera, pero en todo caso como a un otro, a lo que pasa más allá de las fronteras de esas unidades institucionales que en la modernidad son nacionales. A mí me parece que el desafío que tenemos es en efecto reconquistar la idea de humanidad a partir de los estados-nación que tenemos, ¿no? Los estados-nación están animados por un doble impulso, por una especie de tironeo entre una fuerza que los conduce a afirmar su lado más particularista, ¿no? Mirando hacia adentro de sus propias fronteras, en términos que pueden ser más autoritarios o más democráticos, pero que son siempre particulares, son siempre provinciales, son siempre del encierro de la potencia de ese Estado en el interior de sus propias fronteras, y otra fuerza que los conduce a abrirse hacia la posibilidad de interactuar con otros Estados y de producir fenómenos de integración, que pueden empezar por ser fenómenos de integración regional. Por eso yo apuesto mucho, en efecto, por los procesos de integración regional latinoamericana. No porque me chupe el dedo, no porque sea un ingenuo, no porque no conozca las dificultades evidentes que tienen estos procesos que venimos pensando en la región desde hace 200 y pico de años y que no venimos concretando y que muchas veces parece que estamos más lejos que nunca de concretar. Pero es necesario perseverar en esos procesos de integración que son el camino a través del cual podemos hacer de la humanidad no solamente un sueño filosófico, sino un proyecto político. Y me parece que las universidades tenemos en eso, digo esto lejos de cualquier iluminismo, lejos de cualquier vanguardismo,
Me parece que las universidades no deben conducir a sus pueblos, deben estar al servicio de sus pueblos, en diálogo con sus pueblos. No estoy diciendo que las universidades señalen el camino, pero digo que si unas instituciones que se llaman universidad, que tienen en el corazón de su propio nombre la apuesta por lo común que tiene la humanidad, no hacen un esfuerzo por tratar de integrar esa humanidad, y ahí sí que estamos en problemas, ¿no? Pues sí, concuerdo totalmente con lo que dices, y recordar por sobre todas las cosas que quienes hacen la política somos políticos y son seres humanos al fin, ¿no? Puede ser que sí, la política sea de la polis, pero está hecha por políticos. Hay aquí otra pregunta que dice Isaac Fluas. ¿Cómo debemos afrontar el proceso de elección presidencial que se viene en nuestro país en el contexto de esta pandemia y de los escándalos de corrupción que hoy por hoy se viven en el país? ¿Cómo podrías tú contestar esa pregunta, Eduardo? Debo ser extremadamente prudente, no puedo decir que conozca la política ecuatoriana como para tener sobre ese asunto una posición definida. Quiero decir, sí, por supuesto la conozco como lector de diarios y como persona interesada en la política latinoamericana, evidentemente, pero quiero decir, no voy a andar dándoles a ustedes recomendaciones sobre qué hacer en las elecciones. Sí quisiera decir que me parece que América Latina conoció en distintos momentos en las últimas décadas y con mucha fuerza en los primeros 3 lustros de este siglo, años en los cuales tuve la alegría de ir varias veces a Ecuador y puedo decir que conocerlo pasablemente y volver muy entusiasmado con Ecuador y muy, muy contento con el proceso que su país vivió en aquellos años. Me parece que en esos años, en toda América Latina, conocimos un conjunto de experiencias que yo llamaría, para retomar tu palabra, Cora, yo llamaría experiencias de democratización. Me parece que una cosa que ha pasado en el siglo XXI en América Latina, más que en otros lugares, es que dejamos mucho de hablar de democracia para pasar a hablar de democratización. Quiero decir, en mi país, en la Argentina, se habló mucho de democracia en los años 80 del siglo pasado. Salíamos de una dictadura muy tremenda, de una dictadura que había violado sistemáticamente los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, de una dictadura que se había cobrado una cantidad tremenda de vidas, de una dictadura que había sido una atrocidad. Y después de eso llamábamos democracia a la utopía de una sociedad donde se respetaran las libertades, donde se respetaran los derechos. Era una idea bastante típicamente liberal de la libertad, de la democracia, que en ese contexto, por supuesto, nos entusiasmaba mucho. Lo que pasó cuando pasamos del siglo XX al siglo XXI es que dejamos de hablar de democracia como el nombre del puerto de llegada de un proceso, y más bien empezamos a hablar de democratización como la lógica misma de ese proceso. Nuestras democracias deberían ser cada vez más democráticas, deberían garantizar cada vez más la posibilidad de participación de los ciudadanos, debían garantizar cada vez más la soberanía popular y sobre todo debían garantizar cada vez más los derechos individuales y colectivos. Los líderes y los gobiernos latinoamericanos de aquellos años hicieron una fuerte apuesta en toda la región por la integración de sus esfuerzos. Me parece que hubo a comienzos del siglo XXI, como había habido a comienzos del siglo XX en el marco de la reforma universitaria a la que me refería antes, y como había habido a comienzos del siglo XIX en el marco de los procesos independentistas a los que me refería antes, me parece que a comienzos del siglo XXI hubo de nuevo una fuerte apuesta por una América Latina unida. Quizás esa apuesta tuvo el límite que representó la circunstancia de que era una apuesta hecha muy de arriba a abajo, muy de los gobiernos hacia la sociedad, más bien que de los sectores más dinámicos de la sociedad hacia el gobierno. Una apuesta que a mí me gusta llamar jacobina, en un sentido sumamente descriptivo de la palabra jacobino, y no ni crítico ni particularmente entusiasta, pero que lo que los politólogos pueden llamar top-down, ¿no? De arriba a abajo. Me parece que la apuesta por la integración latinoamericana de los primeros años 2000 fue en América Latina una apuesta muy
de los gobiernos, que a veces incluso encontraron fuertes dificultades para hacerse carne en las propias instituciones de la sociedad civil. Había que ver en las universidades cómo nuestros gobiernos promovían la realización de redes interuniversitarias regionales, promovían la integración de nuestros sistemas universitarios y a veces se encontraban fuertes resistencias a ese movimiento en el seno de nuestras propias universidades, ¿no? En muchos colegas que seguían prefiriendo ir a leer su paper al congreso de no sé qué cosa en Londres antes que al congreso de no sé qué cosa en Guayaquil, ¿no? Entonces, la apuesta por integrar la región encontraba muchas dificultades a veces en los actores de las propias instituciones, que a mí me gustaría ver más integradas. Esa es una militancia que yo no he abandonado, esa es una utopía que yo no he abandonado. No solamente la posibilidad de integrar algún equipo de investigación de acá con algún equipo de investigación de allá. No solamente la posibilidad de integrar alguna universidad de acá con alguna universidad de allá. La posibilidad mucho más ambiciosa de integrar los sistemas nacionales universitarios de todos nuestros países. No puede ser que nuestros estudiantes universitarios terminan su carrera de grado y se van a hacer alguna materia de posgrado a Francia o a España o a Inglaterra o a Alemania y vuelve a nuestros países y se los reconocemos como equivalencia de no sé cuántas materias de nuestros posgrados, pero se van a hacer una posgrado a Asunción del Paraguay o a Quito o a Bahía y cuando vuelven a nuestras universidades decimos, no, eso no te lo podemos reconocer como equivalencia, que hubieras ido mejor a Polonia, ¿no? Quiero decir, si de verdad queremos integrar la vida universitaria en nuestro continente, tenemos que empezar por pensar universidades que dialoguen más entre ellas, sistemas universitarios que tengan normas más comunes. Es muy poquito lo que en años mejores que los que ahora tenemos en la región pudo avanzarse en ese sentido. Es necesario recuperar el espíritu integracionista de esos años, ¿no? Y eso es todo lo que yo puedo decir sobre la política ecuatoriana. Más que esto me parece que sería irresponsable avanzar, pero a mí me gustaría volver a ver a presidentes de América Latina dándose las manos y soñando con una América Latina unida. Eduardo, nos ha pedido la palabra el docente de la Escuela de Sociología, Manuel Macías, así que le damos la bienvenida. Manuel, mucho gusto. Manuel. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por tu ponencia, por tu tiempo, por tu dedicación a este espacio. Bueno, primero voy a tratar como igual de, creo que en el tema te han pedido hablar un poco casi de la vida y la muerte, ¿no? De democracia, derechos y Estado, es todo un asunto inmenso, pero me quería quedar con una parte inicial con lo que tú estabas, digamos, comenzaste tu ponencia, ¿no? Que tiene que ver con la parte del Estado y las libertades, y de la presencia del Estado y qué tipo de Estado. No sé si es tu visión también, pero como que se ha visto que incluso hasta los liberales más acérrimos anti-Estado y de gobierno mínimo han tenido que recurrir y han encontrado de alguna forma la valía del Estado y su intervención en los distintos asuntos públicos que antes negaban, ¿no? Dentro de la misma economía, salvataje a empresas, incentivos a empresas, cosas que antes hubiesen dicho no, nunca se metan con nosotros. Y así también en ámbitos de la salud, ¿no? Que también intervienen activamente en unas cosas que quizás antes hubiesen dicho, si alguien quiere salir, que sea libre pero que sea responsable, ¿no? Pero en todo caso el Estado ha asumido un papel protagónico e importante en esta regulación y tratando de garantizar esta seguridad y la vida social, ¿no? De la comunidad política y la vida social. En este sentido, ¿tú cómo ves en términos del futuro? ¿Crees que esta experiencia, digamos que ya estamos en el 2021, 2022, va a hacer que se reconozca primero la necesidad de un Estado mucho más activo en la vida pública, o si va a ser como que un también tipo de estado de excepción? Y si en términos quizás políticos, ideológicos o filosóficos, se podrá retomar quizás esta idea de la libertad de los antiguos y de una libertad colectiva sobre la libertad individual, porque es algo que también nos ha enseñado o nos ha puesto en la mesa esta pandemia, ¿no? Que dentro de todo quizás todo el mundo tiene el deseo
de salir a jugar fútbol y a salir a hacer compras y hacer cosas, etcétera, pero tu libertad individual actualmente está restringida por esa libertad colectiva y por esa salud pública, ¿no? Que dentro de todo ahorita como que de alguna forma se conjuga salud pública con libertad colectiva, libertad, o sea, tienes que hacer esa decisión, ¿no? O sea, tu libertad individual está siendo restringida de alguna forma por mantener esta seguridad colectiva, esta salud pública, esta libertad colectiva. ¿Tú crees que en el futuro este momento o este espacio de, digamos, de la pandemia va a hacer que de alguna forma tengamos ese giro ya no tan, digamos, muy de la libertad individual, del Estado liberal, de la defensa de las libertades individuales, sino como que nos lleve a pensar hacia algo mucho más colectivista y con un Estado más fuerte, más activo y con una libertad más a la antigua? Me parece, Manuel, que la pregunta me parece importantísima, creo que es la que nos estamos haciendo todos, y me parece que la respuesta no puede darse a priori, porque la que resolverá tu pregunta es la política. No me parece que esté inscrito en la naturaleza de la situación que hoy tenemos la única salida posible para esa situación. Tiendo a descreer de los que dicen esta pandemia tiene tales características que inexorablemente terminará con el capitalismo, o que inexorablemente profundizará el capitalismo, o que necesariamente volverá a los estados más autoritarios, o que necesariamente volverá a los estados más liberales. La verdad es que yo creo que este bichito no tiene, además de la de contagiarnos y la de matarnos, no tiene potencialidades políticas que nos eximan a nosotros de hacer política. Quiero decir, si el Estado que saldrá de esta situación es un Estado más autoritario o más democrático, un Estado más favorecedor de las situaciones de desigualdad o de las situaciones de igualdad, depende de lo único de lo que dependen siempre estas cosas, que es de la política. Es cierto que la circunstancia de la pandemia vuelve muy difícil hacer política, y eso me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Se hace difícil hacer política cuando al mismo tiempo el cuidado de nuestra propia salud y de la de nuestros vecinos y de nuestros mayores nos obliga a estar guardados en nuestras casas, se ven muy limitadas nuestras posibilidades de participación en los asuntos públicos cuando las formas más activas de participación que encontramos son meetings como estos, ¿no? Mirando la pantalla de nuestra computadora. Eso sin duda que dificulta las posibilidades de desarrollo de una política muy democrática y tiende a dejar en manos de los gobiernos de los estados muchas más decisiones de las que nos gustarían. Cuando tenemos gobiernos de nuestros estados que nos gustan y que nos parecen que hacen las cosas bien, estamos más o menos tranquilos. Cuando tenemos gobiernos de nuestros estados que no nos gustan o que son autoritarios, etcétera, estamos más intranquilos. En general, la derecha política y los factores de poder económico más concentrados tienen más fácil la cosa, porque en general son los dueños de los grandes medios, porque en general son los que instalan las maneras de discutir en el espacio público, porque en general no necesitan la movilización ciudadana, ¿no? en los espacios urbanos, ni la participación en grandes discusiones, ni las asambleas para hacer política. Han hecho política siempre de otros modos, hacen política en sus diarios, hacen política en sus canales de televisión, hacen política haciendo lobby sobre los gobiernos. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos. Todo el mundo, y empezamos por allí la conversación de hoy, todo el mundo está pidiendo más Estado. Ahora, está claro que el modo en que cada uno lo pide es muy distinto que el modo en que lo pide el otro. La derecha y los dueños del poder económico en todos nuestros países están pidiendo más Estado en el mismo sentido en que lo pidieron siempre. Estado que venga a rescatarle sus empresas, Estado que venga a aliviarles sus deudas, Estado que venga a financiarles el salario de sus trabajadores. En mi país hay empresarios que reciben del Estado argentino un subsidio equivalente al 50% de la masa salarial de sus trabajadores, es decir, el Estado argentino está pagando el 50% del salario que los empresarios argentinos le pagan a los trabajadores, en el entendido de que los empresarios la tienen difícil, porque la gente no está comprando, porque el mercado interno está deprimido, porque no hay transportes, por esto, por aquello. El Estado está subsidiando a los empresarios argentinos para que paguen sus salarios, y muchos empresarios argentinos están reduciendo los salarios porque dicen no tenemos plata para pagar. Algunos lo han llegado a reducir al 50%, es decir,
no le están pagando a sus trabajadores un centavo. Les pagan solo lo que reciben como subsidio estatal. Esos mismos empresarios le están pidiendo al Estado que vengan a rescatar a sus empresas, no solamente de las consecuencias perversas de la crisis económica producto de la pandemia, que vengan a rescatar las empresas de sus propios desfalcos y de sus propios robos del pasado no tan remoto. En la Argentina, en estos días, estamos todos muy agitados por una discusión muy importante, que es que una enorme empresa cuyos propietarios le hicieron trampa al Estado de una manera escandalosa, tomaron créditos del Banco de la Nación Argentina que no devolvieron, siguieron tomando créditos después de no haberlo devuelto, fugaron la plata, no le pagaron a los pequeños chacareros, a los pequeños agricultores, a los que les compran la materia prima para su producción. Esa empresa, el gobierno del Estado argentino anunció que la iba a intervenir y que la iba a expropiar para que no dejara de funcionar, para que no se fundiera, el Estado le iba a expropiar para hacerla funcionar. Había que ver los diarios de la derecha, los canales de la televisión de la derecha diciendo que son todos comunistas, que cómo puede ser, que el Estado tiene que rescatar a la empresa, pero no sacar de su conducción a sus propietarios, es decir, seguir financiándole los robos y los desfalcos. Quiero decir, los propietarios de empresas siempre pidieron en América Latina no poco Estado. Es un error creer que los empresarios quieren poco Estado, ¿eh? Los empresarios dicen querer poco Estado, pero viven de los subsidios estatales, viven de los contratos con el Estado, viven de la corrupción estatal, viven de eso desde el comienzo de nuestras naciones y siguen pidiéndole en este contexto al Estado más intervención al servicio de sus intereses particulares. Los tipos que se quedaron sin trabajo y que apenas están pudiendo comer, porque es muy grave las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria, le están pidiendo al Estado a veces un subsidio mínimo para llegar a fin de mes sin morir de hambre en el intento. Y los mismos diarios y canales de televisión de la derecha que dicen que el Estado tiene que rescatar a los grandes grupos económicos cuyos propietarios son todos unos estafadores y son todos unos fugadores de divisas, piensan mal del Estado cuando el Estado les paga un bono insignificante a los tipos más pobres para que puedan llegar a fin de mes sin morirse de hambre en el intento. Entonces, el Estado siempre es objeto de muchas demandas, no ha dejado de serlo, sino que es de más demandas en este contexto, y me parece que es solo la política la que decidirá qué Estado tendremos cuando salgamos. Yo soy enemigo de pensar en términos de automatismos, no me gusta suponer que el bicho tiene potencias socializantes, no me gusta pensar que el bicho tiene potencias capitalistas, me parece que el bicho es un bicho y son las sociedades humanas y la política que los hombres seamos capaces de hacer los que definirán cómo saldremos de esta emergencia. Gracias, Eduardo. Tenemos otra pregunta. Me han dicho que la señorita Aura Cotacachi ha levantado la mano. Auri, le damos el paso para su pregunta. Muchas gracias, Cora. Agradecerles la invitación. Un saludo desde la provincia de Imbabura, de Otavalo. Les estoy saludando. Qué gusto poder compartir esta ponencia tan importante de Eduardo. Y qué importante sería que todos los ciudadanos puedan acceder a este tipo de ponencias para poder entender mejor la dinámica de la política. Quisiera, Eduardo, que me ayude con una pregunta. Hoy que vemos con el tema del COVID, con el tema del confinamiento, como muchos países en democracia prácticamente se han desnudado frente a una realidad, frente a tantos problemas sociales que se han ido más bien perjudicando, han ido profundizándose y han develado un estado bastante indolente. Yo quisiera que usted me diga si frente a ello considera que la democracia sigue realmente siendo una mejor forma de gobernar, o es que debemos esperar o debemos nosotros soñar tal vez con una revolución. ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos podríamos esperar a futuro? ¿Qué considera usted? Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias, muy amable por tu pregunta. Yo no estoy seguro de que las dos palabras que vos pusiste en diálogo en tu pregunta sean palabras entre las cuales debamos elegir.
Como decía Cora en el comienzo, la palabra democracia se usa de muchos modos y a mí no me gustaría una revolución que condujera a resultados no democráticos, así como no me gustan las democracias que no tienen objetivos revolucionarios. Quiero decir, pienso en una democracia que se revolucione a sí misma todo el tiempo y que revolucione las condiciones de vida de las personas, y pienso en una revolución que se piense a sí misma en términos democráticos. Alguna vez, no hace tantos años, llevamos adelante en toda América Latina con un equipo de investigadores de varios países, entre ellos con un protagonismo muy fuerte el Ecuador, con un protagonismo muy fuerte, y ese fue uno de los motivos por los que en un par de ocasiones estuve allí hace ahora unos 8 o 10 años, un proyecto de lo más interesante que llevaba por título Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia. La idea era precisamente poner en diálogo, poner en conversación esas dos palabras para no pensarlas necesariamente como antagónicas. Como decía Cora al comienzo, la palabra democracia se ha dicho de modos muy diversos a lo largo de los siglos, y yo agregaría de los milenios. La inventaron los antiguos griegos, pero la inventaron los antiguos griegos, como todos sabemos, para hablar mal de ella, no para hablar bien de ella. La democracia para los griegos, por lo menos para los filósofos políticos griegos, que son los griegos a los que nosotros leemos, era una mala palabra. Era sinónimo del gobierno del bajo pueblo, del gobierno del populacho, y era sinónimo de anarquía, o antesala casi segura a la anarquía, porque era el tipo de gobierno en el que el decreto de una asamblea popular valía más que las leyes escritas de una ciudad. Y por lo tanto los griegos huían como de la peste de la democracia y preferían otros tipos de gobiernos que la combinaran con formas oligárquicas. En fin, ustedes recordarán los capítulos iniciales de la política de Aristóteles, que son extraordinarios en este sentido. La palabra democracia durante buena parte de la historia de Occidente fue una mala palabra de los lenguajes políticos. Recién se rehabilitó como una palabra positiva o recuperable de los lenguajes políticos de Occidente entrado el siglo XX, después de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, cuando la democracia, utilizada la palabra en un sentido característicamente liberal, como un régimen que garantizara las libertades individuales de los ciudadanos, que garantizara el voto cada una cantidad de años y que garantizara un sistema representativo en que los ciudadanos no deliberan ni gobiernan sino a través de sus representantes, cuando la democracia, digo, pudo ser pensada como lo contrario de lo que decíamos con la palabra totalitarismo en la Europa de la Segunda Guerra, o dictadura en América Latina de los años 60 o 70. Entonces la democracia cobra un valor positivo, se la empieza a designar como una buena palabra y se la empieza a enriquecer con un conjunto de significados que se van agregando como capas acumulativas sucesivas, que nos permite hablar, como decíamos hace un ratito, en respuesta a alguna pregunta de alguno de ustedes, no recuerdo quién, de una de las primeras preguntas, no tanto de democracia, sino de democratización, ¿no? A mí me parece que un proceso de democratización efectiva que garantice las libertades de los ciudadanos, que garantice las libertades para la participación popular, deliberativa y activa en los asuntos públicos, que garantice la libertad republicana, es decir, la soberanía popular, y que garantice los derechos de los individuos y del pueblo, esa democracia no se distingue en lo más mínimo de lo que yo llamo revolución o de lo que me parece posible pensar bajo el nombre de una revolución, ¿no? De manera que yo creo, Aura, que sí hay que seguir apostando fuertemente por una democratización cada vez más radical de nuestros países. No me parece que ninguna alternativa política interesante pueda prescindir de la vía democrática como la vía a través de la cual hacer política en nuestro continente, y me parece que si hacemos eso bien, los resultados no se distinguirán de lo que normalmente llamamos con esa antigua y todavía preciosa palabra de revolución. Eduardo, yo tengo una pregunta particular. Algunos autores dentro de la teoría de la democracia definen a la democracia como este parangón o esta dicotomía entre las libertades y la representación como lo más importante de la democracia, mientras que no reconocen como importante los rendimientos ni económicos ni administrativos de los gobiernos. Es decir,
No importa si tus indicadores económicos, financieros, sociales son positivos mientras tengas libertades y representación. Y justamente esos son indicadores importantes para medir la calidad de la democracia. Por eso, muchas de las veces se puede pensar que las mediciones en términos de calidad de la democracia en algunos países presentan indicadores negativos cuando sus indicadores financieros económicos son positivos. Recuerdo hace algunos años, en el gobierno anterior, pues nosotros estábamos en una calificación, en un indicador de calidad de la democracia no tan bueno. Se hablaba de que no había democracia en Ecuador, mientras que los indicadores económicos eran bastante positivos en términos sociales. Y cuando hicimos el cambio de gobierno, nuevas mediciones de calidad de la democracia, pues se suponía que nuestra democracia iba avanzando en términos de calidad, mientras que los indicadores económicos no importaban. Entonces, ¿crees tú que sería importante dentro de los estudiantes, ¿no? Dentro de la universidad, dentro de la sociedad, profundizar la discusión en términos de qué consideramos democracia o cómo miramos a la democracia o cómo queremos pensar la democracia en nuestros países, como un poco para hacer ese tema crítico frente a los conceptos ya clásicos que se presentan incluso dentro de la academia, ¿no? Esa es mi pregunta para ti, Eduardo. Es un tema enorme, Cora, y por supuesto apasionante el que vos planteás. Enorme. Cada una de las cosas que dijiste merece una conversación muy larga, porque por supuesto que la democracia no debería poder pensarse con independencia de sus resultados, y que estos resultados no deberían pensarse apenas en términos políticos institucionales, sino también de desarrollo social, de desarrollo económico, de mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. Allí yo digo, hay muchas cosas para pensar en lo que vos decís. No quiero hablar de la política de un país que, con el enorme cariño que le tengo, conozco no lo suficiente como para hablar, pero no solamente no me extraña ni un poquito que los medidores de presuntos indicadores de la democracia le hayan dado bajo puntaje al gobierno anterior y se hayan apurado a subir el puntaje del que vino a reemplazarlo, no me sorprende ni un poquito, más bien me confirma el carácter fuertemente ideológico que tiene esa asignación de ponderaciones. ¿Cómo medir, cómo se indican adecuadamente, ¿no? la mayor o menor calidad democrática de un gobierno? Todas esas son discusiones que me parece que son interesantísimas. En todo caso, y para no meterme en detalles que requerirían estudiar los casos de los distintos países uno por uno, ver quién mide qué cosa, ver con qué indicadores se miden, ¿no? Yo te digo una cosa de un país que sí conozco bien, que es el mío. Se ha instalado en la Argentina a partir del reemplazo gubernamental que tuvo lugar en el año 2015, es decir, el reemplazo del último gobierno del ciclo kirchnerista por un gobierno neoliberal de empresarios de derecha ideológicamente libertarianos, digamos, si hubiera que darle un nombre libresco. Básicamente son estafadores del Estado y personas muy inescrupulosas. Se ha instalado a partir del fuerte dominio de la derecha sobre los medios masivos de comunicación, de la fuerte injerencia del gobierno inmediatamente anterior sobre los medios masivos de comunicación. Se ha instalado la idea de que el periodo previo de gobierno en la Argentina fue indudablemente un periodo hecho de corrupciones y de cosas horribles y de robos al erario público y de enriquecimientos
de una cantidad de funcionarios, muchos de los cuales incluso fueron a prisión durante los años recientes como parte de una movida mediático, política, judicial, escandalosa, de causas, todas las cuales una tras otra se fueron demostrando armadas y falsas. Y sin embargo, si uno le pregunta a un telespectador, a un televidente argentino, a uno de esos montones de señores y de señoras que están mirando durante horas los noticieros de la televisión en la Argentina, cuál fue el periodo más corrupto de la vida política en la Argentina, no vacilan en decir que el de un gobierno de avanzada, progresista, a cuyos integrantes nadie pudo demostrarles un solo desfalco, que en cambio sus acusadores, que son los que vinieron a gobernar después, producían un día tras otro sin solución de continuidad y por montos multimillonarios. Quiero decir, no me extraña ni un poquito las asignaciones de democraticidad alta o democraticidad baja a los gobiernos, que a los organizadores de esos índices les resultan más simpáticos o más antipáticos. Me parece que de manera general eso suele ser ideología pura y que hay que poder construir, si nos interesa, indicadores menos ideológicos que eso, ¿no? Y más serios desde una perspectiva de cierta objetividad. Ahora, me parece que el problema de fondo que vos planteás, Cora, que es un problema que a mí me interesa muchísimo, es el problema de la relación entre dos valores, entre dos conceptos y entre dos problemas teóricos del mayor interés para las ciencias sociales latinoamericanas del último medio siglo, que son el problema del desarrollo y el problema de la democracia. Como vos sabés y como posiblemente sepan también, aunque son más jóvenes los estudiantes, en América Latina, en el último medio siglo, ha habido una serie de asuntos de los que las ciencias sociales se ocuparon de manera sucesiva. Durante los años 60, 50, 60, la sociología latinoamericana en todos nuestros países en general estuvo muy tomada por la problemática del desarrollo. Nuestros países debían desarrollarse, debían industrializarse, debían modernizarse. Años más tarde, la problemática del desarrollo llevó a la formulación de las hipótesis sobre la cuestión de la dependencia. Recordarán los famosos textos de Cardoso y Faleto, de Rui Mauro Marini, de Vania Bambirra, de Teotonio dos Santos, de todos esos autores, que ya no pensaron en términos de desarrollos autónomos de nuestros países, sino de relaciones de dependencia entre la economía de nuestros países y la economía de los países centrales, ¿no? o más desarrollados. Y en los años más recientes, sobre todo después de la seguidilla de dictaduras militares que asolaron toda la región en los años 70, se instaló con mucha fuerza la pregunta por la democracia. Y me parece que la fuerza con la que se instaló la pregunta de la democracia llevó muchas veces a un resultado muy inadecuado, que me parece que es el que está en la base del problema que vos detectás, Cora, que es que nos preguntamos por la democracia en términos muy estrictamente politicológicos, desatando la pregunta de la democracia por la pregunta anterior, por el desarrollo, al que esa democracia, por supuesto, que tiene obligación de contribuir. Entonces hicimos de cuenta que eran dos asuntos diferentes. El desarrollo, un asunto del que se tenían que ocupar los economistas, los sociólogos del desarrollo, y la democracia, otro asunto del que se tenían que ocupar los politólogos, los juristas. Y no, me parece que en efecto es necesario no solamente pedirle a la democracia que se ocupe del problema del desarrollo, y pedirle a quienes se interesan en el desarrollo de nuestras naciones que no se olviden de la dimensión política de ese desarrollo, sino además entender que esos problemas van inexorablemente juntos y que forman parte de un mismo nudo problemático que nuestras ciencias sociales tienen que atender. Me gustaría decir así que hay un problema a veces en la organización misma de nuestras ciencias sociales, en la organización universitaria de nuestras ciencias sociales, en la organización disciplinar de nuestras ciencias sociales, el modo en que nuestras ciencias sociales se organizan, distinguiendo politólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos y no sé cuántas cosas, a veces hace que esos profesionales, muy orgullosos de los límites de su propia disciplina, casi no puedan dialogar con el de al lado y se pierdan las posibilidades de pensar de manera más integrada los problemas, que es lo que vos, Cora, estás reclamando. Justamente eso, Eduardo.
Muy bien, pero creo que esa discusión pues la tendríamos que hacer con más tiempo, ¿no? Porque es de largo aliento. Sí, esa Muchas es una gracias a discusión todos. fundamental, muy importante, me parece a mí. Es una discusión muy importante, sí. Tengo dos preguntas más. Está levantando la mano Diego Bisuete y tengo una pregunta más que la haré después de su intervención y con eso cerraríamos esta conferencia, Eduardo. Le damos Con la mucho palabra gusto. entonces a Diego. Bueno, perfecto. Buenas noches con todos. Eduardo, un gusto poderte escuchar y ver también. De antemano, yo no soy estudiante de politología o también de ciencias sociales. Mi campo es más que todo la parte ambiental, pero claro, estamos ahora sumados en un problema latinoamericano y mundial, que es la parte de la democracia, democratización de la democracia. Y aquí me gustaría un poco tratar de solventar esta duda que tengo. Y es el hecho del conocimiento, el conocimiento tanto desde la universidad. ¿Cómo poder fomentar realmente una cultura de pronto ideal sobre lo que es la democracia cuando realmente el conocimiento se encuentra hasta cierto punto secuestrado inclusive desde o desde algunas universidades, ¿no? Lastimosamente por las políticas de manejo de estas universidades no te permiten hablar justamente de temas que son muy realmente sensibles para la sociedad, como es realmente la construcción de una buena democracia. Y si tú puedes revisar muchas veces los pensums de estudios, a veces no te permiten hablar de esto. Y claro, hay libertad de cátedra. Y cuando tú te encuentras con libertad de cátedra y cuando sabes que tienes un grupo de estudiantes que realmente están captando mucho esto, pues antes de pronto te pudieran haber lanzado policías. Ahora lo más razonable es que te lancen los medios de comunicación. Realmente estos medios de comunicación lo que hacen es apagar tu voz. Realmente son las personas, o perdón, son los entes que minimizan tu acción o tu voz. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos ahora en América Latina. Tanto el conocimiento, la construcción del conocimiento, y cuando tú construyes un conocimiento para mejorar la democracia, ¿sí?, en todo su sentido amplio, pues tienes estos actores de los medios de comunicación que lastimosamente hemos visto que tratan de opacar ese tipo de buenas justas. Entonces, no sé si de pronto nos puedes un poquito ampliar esa parte, Eduardo, claro, con tu conocimiento. Yo te agradezco justamente y agradezco también a Cora por la participación. Excelente noche, éxitos. Muchas gracias, Diego, por tu intervención, por tu pregunta. Me parece que planteas un asunto fundamental o un par de asuntos fundamentales. Me gustó la idea de conocimiento secuestrado por algunas instituciones universitarias que en efecto en esa misma capacidad para secuestrar el conocimiento socialmente considerado legítimo, digamos, para apropiarse de una legitimidad que no requiere ninguna validación social, ¿no? Vuelve muy difícil la posibilidad de una construcción de conocimiento más en un diálogo más fluido, digamos, con las necesidades de la propia ciudadanía. En general, en todo Occidente, Diego, las universidades han sido instituciones desde el inicio mismo de su historia, hace más o menos unos 10 siglos en números redondos, ¿no? Tienen 950, 1000 años las primeras universidades que conocemos en Alemania, en Italia, en España. Y han sido en general instituciones fuertemente elitistas, instituciones que siempre se pensaron al servicio de la producción de élites clericales, de élites gubernamentales, de élites técnicas, de élites profesionales, de élites burocráticas, de élites estatales. Nunca las universidades se pensaron en un diálogo activo con las ciudadanías de sus países, sino más bien como instituciones encargadas de
las élites de conducir esos países. Por supuesto que con ese modelo las universidades llegan de Europa a América Latina también, por más que en América Latina, y yo mencionaba recién la reforma universitaria del 18, no es que sea un especial propagandista de la reforma universitaria del 18, ni que me parezca el movimiento más democrático del mundo, no me parece, pero me parece que es un movimiento que ha tenido en toda la región un efecto muy particular que las llevó a las universidades latinoamericanas a pensar que no completaban bien su función si no se podían pensar como universidades de puertas abiertas, ¿no? Y no cerradas o enclaustradas. Esa palabra claustro, que viene de clausura, ¿no? De encierro, es una palabra típicamente universitaria, y eso no deja de ser una mala noticia, porque nos habla del modo en que los universitarios solemos pensarnos de las puertas de la universidad para adentro, defendiendo una autonomía o una soberanía frente a cualquier posibilidad de contaminación por el mundo exterior. Y por el contrario, me parece que en América Latina, en el último par de siglos, las universidades han ido tendiendo a pensar que tienen que abrir sus puertas a un diálogo más fluido con las organizaciones sociales, con las organizaciones populares, con el propio gobierno político democrático de sus naciones, con los territorios donde están inscritas. Me parece que allí uno puede pensar ese movimiento de abrir las puertas de la universidad hacia el pueblo en una doble dirección o con una doble temporalidad. Hubo un primer momento, y ese primer momento corresponde a una palabrita que esta sí es hija de la Reforma y dio vueltas por América Latina, que es la palabrita extensión. La universidad extendiéndose más allá de sus propias fronteras, realizando tareas de extensión con los sectores populares, con los barrios pobres, con el sistema educativo, con quienes necesitaban su ayuda. Es decir, la universidad considerándose una institución de élite, una institución de privilegios, pero tomada por la culpa de ese propio carácter elitista y privilegiado, saliendo amablemente de sus propias fronteras para atender una necesidad aquí, una demanda allá, una solicitud más allá. Me parece que en los años más recientes hemos cambiado esa idea de extensión universitaria por la idea de que las universidades tienen que tener abiertas sus puertas hacia la comunidad, pero no solamente hacia afuera, de manera de dejarnos salir a nosotros universitarios al mundo, sino también hacia adentro, de manera de permitir que el mundo social ingrese a la universidad, penetre a la universidad y la enriquezca desde adentro, a través de múltiples mecanismos que incluyen, por ejemplo, en mi país son muchas las experiencias, incluyen la existencia en el interior del propio entramado institucional de las universidades de consejos sociales asesores que le traen a la universidad la voz de las organizaciones sociales, sindicales, eventualmente empresarias, de las organizaciones de derechos humanos, de los movimientos sociales diversos, a los que las universidades quieren oír adentro de sus propias puertas, no a las que quieren ir a asistir generosamente afuera de sí mismas, sino a las que quieren traer hacia adentro para participar junto con ellas de una conversación más general. A mí me parece que es fundamental, en efecto, y me gustó por eso esa expresión de Diego, que las universidades no secuestren ningún conocimiento ni se pretendan a sí mismas portadoras de una legitimidad superior a la que da el único criterio efectivo de legitimidad de lo que las universidades hacemos, de lo que las universidades pensamos, de lo que las universidades producimos como conocimiento, que es su capacidad para interactuar con las necesidades, con las expectativas, con los saberes y con los lenguajes del pueblo. A las universidades en general las sostiene el pueblo. Un porcentaje alto de las universidades de nuestros países son universidades públicas o universidades subsidiadas por el Estado. El pueblo, muchos de cuyos hijos no pueden soñar con ir a la universidad, financia, sin embargo, a las universidades a las que por regla general van los hijos de las clases medias, medias altas y altas. Esto no es para decir que no debiera ser así. Por supuesto que las universidades deben ser del Estado, deben ser financiadas por el Estado y deben serlo cada vez más. Es para decir que esas universidades que deben ser financiadas por el Estado deben sostener un diálogo cada vez más activo y más rico con ese pueblo que pagando sus impuestos financia su existencia, financia nuestro trabajo como universitario,
como docentes, como investigadores. No puede ser que en nuestras universidades, donde producimos conocimientos que son muy importantes para nuestros pueblos, en nuestras universidades producimos conocimientos importantes. No es verdad que los conocimientos que producimos en nuestras universidades no sirven para nada, sirven para muchísimo, pero con cuánta frecuencia después esos conocimientos que producimos en nuestras universidades, en lugar de entrar en diálogo con las organizaciones populares, circulan apenas después en el desangelado formato de los papers escritos muchas veces en inglés porque da más puntos en el currículum vitae. Vean ustedes qué cosa más absurda. El pueblo nos financia pagando los impuestos, nuestro salario de docentes y de investigadores, y nosotros cuando descubrimos algo lo escribimos en inglés y lo mandamos a la Very Important Sociological Review de Oklahoma porque da más puntos en el currículum vitae. En lugar de aprender a hablar un idioma diferente y mucho más difícil que el inglés, mucho más difícil que el inglés, que es el idioma en el que el pueblo tramita sus urgencias y en el que tenemos que poder conversar con las organizaciones del pueblo si queremos estar a la altura de los desafíos que tenemos. Entonces a mí me parece, y esto no es para promover un antiintelectualismo banal, ni para decir que no hay que saber hablar inglés, ni para decir que no hay que mandar artículos a referatear a donde quieran. Entonces, está bien, me parece bárbaro, forma parte de un juego más o menos divertido. Ahora, no sirve de nada si no aprendemos a hablar el idioma mucho más difícil que el de los papers referateados, en el que intervenir con lucidez en las grandes conversaciones colectivas. Si no aprendemos a que los resultados de nuestras investigaciones sirvan efectivamente a nuestras sociedades, a nuestros pueblos, a los gobiernos democráticos de nuestros pueblos, con cuánta frecuencia nuestras universidades se han escudado en la casi muletilla de la autonomía universitaria para no dialogar con los gobiernos, no digo con los gobiernos de las dictaduras, con las que por supuesto no hay que dialogar, sino que hay que combatirlas, sino con los gobiernos democráticos que muchas veces le piden a las universidades, en nombre de los intereses del pueblo, que esos gobiernos con mucha frecuencia interpretan mucho mejor que las elitistas universidades que tenemos. ¿Cuántas veces las universidades nos hemos negado a conversar con esos gobiernos democráticos del pueblo diciendo no, la autonomía, la independencia de criterios, la sacrosanta objetividad científica? Me parece que tenemos que aprender a dialogar, eso que yo les decía sobre Habermas hace un ratito, ¿no? Los que saben hablando con los que pueden y hablando con la opinión pública. Si no podemos aprender a hablar un lenguaje en el que decirle algo, como decía Rousseau en el siglo XVIII, ¿no? El sabio que no puede hablarle al pueblo organizado, no me jodan, no es un sabio, ¿no? Bueno, me parece que algo de eso tienen que aprender a incorporar nuestras universidades. Totalmente de acuerdo, Eduardo, y creo que esa es la lucha de los profesores, que estamos buscando que realmente la universidad llegue a cambiar, ¿no? La realidad, que no seamos meramente escritores de papers, que a lo mejor ni siquiera leen nuestras familias. Yo suelo decirles a mis estudiantes que hay decimos cosas que ni siquiera nos lee nuestra mamá, y que si lo lee capaz no lo entiende, sino lo importante de que nuestras investigaciones sirvan de insumo para la toma de decisiones políticas cada vez más serias, para las transformaciones sociales, que los temas sean súper bien identificados para que logren hacer un impacto en lo social, para que la gente pueda cambiar su cultura política. Y lo que decía Diego justamente, ¿cómo cambiar esa concepción de democracia? Si yo le pregunto a mi mamá, por ejemplo, ¿qué es la democracia? Para ella son elecciones. Y es ese concepto mínimo que nos han metido en la cabeza y que nos han hecho simplemente verle a la democracia como esa posibilidad de ir y elegir, más no como de demandar y ser más proactivos. Hay una última pregunta, no sé si la queremos responder rápidamente, que creo que ya ha sido respondida en algunas intervenciones tuyas, pero hay una pregunta que dice si es posible, cuando hablamos de democracia, entenderlo como el sistema expresivo dominante de la participación ciudadana en los procesos de gestión estatal. Si es así en América Latina, esa es la pregunta. Creo que ha sido respondida, si la quieres responder nuevamente. Y con eso daríamos paso a Katy para que cierre el evento. Bueno, muy rápido entonces, Cora. Yo creo que tiene razón tu mamá
Es decir, que la democracia es también un sistema de elecciones y que en un continente en el cual durante mucho tiempo no tuvimos elecciones porque tuvimos situaciones de asalto armado al poder, no es poco que haya elecciones, no es poco que sepamos que cada 2 años renovamos a nuestras autoridades. En la Argentina, en el gobierno que terminó en diciembre del año pasado, las máximas autoridades del gobierno llegaron a preguntarse, no en la intimidad de sus reflexiones en su hogar, sino en público y frente a la televisión, si era necesario que el pueblo votara cada 2 años. Se lo llegaron a preguntar. Estaban tan agrandados, estaban tan entusiasmados con que habían tomado el poder, con que habían sacado al horrible populismo, a todos los corruptos, a todos los personajes espantosos que habían estado antes, estaban tan convencidos de que habían llegado para quedarse, que se preguntaron frente a las cámaras de televisión si era una buena idea gastar tanta plata en que el pueblo cada 2 años eligiera a sus representantes. Quiero decir, las elecciones no son poca cosa y la derecha viene por ellas en todos nuestros países. La derecha viene también por la representación. Nosotros, que somos progresistas, que somos avanzados, que somos democráticos, le pedimos a la democracia más que solamente representación. Pero tenemos que saber que disputamos con una derecha a la que la representación le parece demasiado, le parece intolerable. Por eso habla mal de los políticos, por eso dice que los políticos ganan sueldos muy altos, por eso dice que los tiempos de la política son muy lentos, por eso dicen que por qué no gobiernan los que tienen que gobernar de una buena vez, que son a veces los militares, otras veces los empresarios, otras veces los dirigentes de fútbol, como en el Paraguay, ¿no? Otras veces los militares retirados, como en el Brasil. ¿Por qué no se van de una buena vez los políticos que no hacen más que perder tiempo y que robar dinero y ponemos a los que de verdad tienen que estar? De modo que yo digo, no es un piso menor que en América Latina hayamos internalizado todos, hasta tu mamá, que sin representación y sin votaciones periódicas no hay democracia, ¿no? Ahora, dicho eso, uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Con eso no me conformo. Quiero mucho más que eso. Quiero que haya elecciones, pero quiero que haya libertades. Y no solamente la libertad de adorar al Dios que yo quiera o la libertad de salir con quien yo quiera. Esas libertades que hasta hace algún tiempo no tenían todos los ciudadanos en América Latina y que hoy todavía no tienen en muchos países de América Latina. Esas libertades son fundamentales, pero no agotan todas las libertades que yo quiero tener, que son muchas más, que son tendencialmente infinitas, que son libertades de y que son libertades para, que son libertades de que no me jodan, pero que son libertades para hacer una creciente cantidad de cosas. Y junto con las libertades, los derechos. Hay una creciente cantidad de posibilidades vitales que hoy en América Latina pensamos como derechos humanos inalienables y que nos parece un escándalo que no sean garantizados, pero que hace 40 años y en algunos casos hace 20 años nadie pensaba que eran derechos. Todos teníamos naturalizado que eran privilegios de algunos. Por ejemplo, ir a la universidad. Por eso no me canso de decir, es importantísima la declaración de Cartagena de Indias del 2008. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo molestar con esa declaración de Cartagena de Indias? Al fin y al cabo no es más que un papel. Sí, no es más que un papel, pero es un papel que podemos hacer la elección política de tomarnos en serio. Y si nos la tomamos en serio, tenemos que entender que hay en América Latina una declaración que dice que la educación superior es un derecho universal, que se pueda haber escrito eso en América Latina, que podamos haber inspirado reformas legislativas en varios países de América Latina a partir de ese principio, es absolutamente revolucionario. Y uso a propósito la palabra revolucionario en relación con una pregunta anterior. Eso es democratización revolucionaria. Es una democratización que pone cabeza para abajo las representaciones habituales que teníamos respecto a cuáles eran los privilegios de las élites, ¿no? Y los muy escasos derechos del pueblo. Entonces, lo que digo como resumen, en efecto, como vos decís con razón, esta pregunta más o menos estaba respondida, fuimos hablando sobre eso toda la tarde. Lo que digo es, la definición misma de democracia es ella misma un campo de disputa, ¿no? No, haríamos mal si quisiéramos dar una definición de democracia. Haríamos mal si quisiéramos dar una definición de democracia, porque
las fronteras mismas de la democracia, los límites mismos de la democracia. Lo que nombramos con la palabra democracia está en revisión permanentemente y es bueno que así sea. Tenemos que lograr que la palabra democracia quiera decir una creciente cantidad de derechos y de libertades y no cada vez menos. No sería una buena noticia volver a pensar que la democracia es solamente que haya elecciones y representación. Tiene que ser eso y tiene que ser muchas cosas más también. Katy, le escuchamos. Buenas noches con todos. Eduardo, ha sido una conferencia fenomenal. Estamos totalmente agradecidos, tanto como la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil y todos los espectadores que han estado en todo momento en esta conferencia. Te damos un total agradecimiento por parte de todos. Ha sido fenomenal. Has tocado varios temas que son de manera importante durante este proceso que estamos llevando, tanto como democracia, derecho y Estado en una post-pandemia. Has dado un panorama que creo yo de que nos han quedado muchas cosas también por seguir hablando. Esperamos tenerte en un próximo momento y por parte de todos estamos totalmente agradecidos. Asimismo, como has dicho, es importante también generar conocimiento. Y asimismo también quisiera invitarlos porque tenemos un conversatorio el día viernes y justamente, Eduardo, creo que es un compañero tuyo mismo de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a entender las realidades sociales. No sé si se está viendo o enfocando. Ahí creo que más o menos se enfocó. Si me confirman. Ahí. Listo. Vamos a entender las realidades sociales, económicas y culturales de las juventudes latinoamericanas en tiempos de COVID. Creo yo de que como asociación hemos estado y en nuestro compromiso de seguir generando academia y esperamos con gusto, les extendemos también la invitación y esperarlos con gusto el día viernes a la misma hora y por la misma plataforma. Creo yo de que querido amigo Pablo, y seguramente van a tener una lindísima charla con él. Viene estudiando hace 2 décadas los problemas de las juventudes, ha escrito cosas muy importantes sobre eso, así que seguro que van a tener una muy linda charla. Sí, también te extendemos la cordial invitación, Eduardo, esperemos tenerte, y muchísimas gracias, de verdad estoy totalmente agradecida, salió de mis expectativas y creo yo de que aquí tienes a otros amigos desde Ecuador hasta Argentina. Bueno, creo que damos por finiquitado esta conferencia. Un abrazo a todos y cuídense. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Un abrazo hasta Guayaquil. Un beso. Nos vemos pronto. Nos vemos. Abrazo Suerte. a todos. Muchas gracias.